practicar esa vida, sino simplemente con nuestra naturaleza o en nuestra nueva naturaleza aprendamos a vivir la vida en Cristo, porque la práctica de esta vida, porque desarrollar esta clase de vida nos trae beneficios personales. Nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras vivencias van a ser transformadas y, por supuesto, eso va a traer un beneficio para nosotros. Y uno de los beneficios que hablábamos hace algunos domingos atrás y mirábamos en la palabra es la paz. Uno de los beneficios del Hijo de Dios, del que vive la vida de Cristo, la vida del Espíritu, es experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que proviene, por supuesto, del Espíritu Santo. Pero en la más reciente prédica que yo expuse, mis hermanos, hablé de que la paz proviene de la confianza. La paz no es algo que se da así nomás. Claro, el Espíritu Santo obra en nosotros la paz, pero a través de la confianza que hay en nuestro corazón hacia el Señor. Y esta última prédica de la que les hablo, estudiamos el Salmo número 4. Vimos que la confianza es la base la confianza es la base de la esperanza, de la paz en nuestro corazón. Pero en el Salmo número 4 nosotros vimos que la confianza proviene de conocer a Dios. La confianza proviene del conocimiento de Dios. Y vea cómo se va interrelacionando. La vida del Espíritu produce en nosotros paz, pero esa paz proviene de la confianza que tenemos nosotros en el Señor. Pero esa confianza se basa sobre el conocimiento que tenemos de Dios. Porque nosotros no confiamos en nosotros mismos, nosotros no confiamos en las circunstancias, nosotros no confiamos en otras personas, nosotros confiamos en Dios. Y para confiar en Dios hay que conocerle a Dios. Y me llamó mucho la atención porque mi esposa predicó sobre un pasaje muy hermoso la semana pasada, Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Me llamó la atención, muchas cosas lindas dijo ella sobre este pasaje, o más bien señaló en este pasaje. Pero hay dos cosas para mí que tienen que ver con eso que estoy tratando de desarrollar con ustedes en cuanto a vivir la vida del Espíritu. Repito, la vida del Espíritu produce paz, pero esa paz proviene de la confianza que tenemos en el Señor. Pero esa confianza se basa sobre el conocimiento que tenemos de Dios. Y una de las cosas que me llamó la atención entonces mi esposa, o más bien dos cosas quiero señalar, o más bien traer de nuevo a la mente de ustedes de lo que mi esposa trató la semana pasada. Dos cositas y con eso terminamos este día. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Vayan conmigo rápidamente, por favor. Mateo 14, capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya. Dos cosas dije que iba a señalar. Y la primera es la reacción de los discípulos. La primera cosa que quiero retomar de este pasaje, de lo que mi esposa expuso la semana pasada, es esta: la reacción de los discípulos. Mi esposa decía que esta era una reacción natural, que era una reacción humana ante una situación natural. Y recuerden que en cuanto a mi introducción, yo dije que la vida cristiana tiene que ver con la congruencia entre lo que sabemos y lo que hacemos aquí y lo que vivimos allá afuera. Y aquí encontramos un pasaje donde vemos la cotidianeidad de las personas. Encontramos a estos discípulos en una situación humana, en una situación natural. Y mi esposa decía, los discípulos con su temor, con su miedo, reaccionaron de manera natural. ¿Quién no experimenta miedo? ¿Quién no experimenta temor? Como seres humanos, aún siendo cristianos, experimentamos miedo en algún momento, experimentamos temor en algunas situaciones. Y me parece interesante, hermanos, porque les digo que estamos hablando entonces de una vida cristiana o la vida del Espíritu, que tiene que ver con la cotidianeidad. Y aquí vemos entonces a unos cristianos en la vida real. Veámoslos a ellos no como los discípulos que estuvieran cerca de Jesús. Veámoslo como los cristianos, como usted y yo. Vemos aquí entonces reacciones naturales en medio de una situación humana y natural. ¿Cuál es su reacción, hermanos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue la reacción? Miedo, temor. Ahora la pregunta, hermanos, la pregunta: estos cristianos habían salido de un culto de milagros. ¿Cómo es que ellos experimentan temor y miedo si apenas habían salido de un culto de milagros? Jesús había alimentado a más de 5,000 personas apenas. ¡Wow! Habían visto el poder de Dios, habían visto el poder de Jesús, habían visto a Jesús como el Hijo de Dios realizando milagros y prodigios, algo sobrenatural que sin duda esto había alimentado su fe. Pero ¿qué pasó con esa fe o esa experiencia en esta realidad? Esto me lleva a mí a pensar en lo que pasó con Elías. Elías apenas había visto caer fuego del cielo. Había volado la cabeza de más de 400 personas, profetas de Baal. Había visto el poder de Dios con sus oraciones. Y cuando le dijeron que la reina iba detrás de ella, ¿qué pasó con Elías? Huyó hacia el desierto. Huyó. ¿Qué pasó con la fe de Elías? ¿Qué pasó con la fe de estos cristianos? ¿Qué pasó con la fe de estos discípulos que habían experimentado el poder de Dios? Habían visto milagros apenas. Hermanos, ¿no es cierto que eso pasa con nosotros muchas veces? ¿No es cierto que apenas nosotros salimos del culto, un culto hermoso, un culto maravilloso, donde nosotros pudimos derramar nuestro corazón delante de Dios, donde la palabra nos golpeó, nos desafió, nos animó, y cuando apenas salimos allá a la realidad, las cosas cambian? ¿Qué tal si apenas salimos y nos choca a alguien ahí? ¿Cuáles son nuestras palabras?
¿Qué tal si alguien ahí nos atraviesa el carro? ¿Cuál es nuestro trato? O cuando llegamos a la casa, apenas salimos del culto y tan hermoso, una paz. Y cuando llegamos a la casa, eso se tornó de la gloria al infierno de una vez. Y por eso a veces los hijos no encuentran, no le encuentran sentido a la vida cristiana cuando ven a sus padres tan alegres en la iglesia diciéndole Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero cuando llegan a la casa se transforman. Es un Shrek ahí en la casa, es un ogro. ¿Qué pasó con lo que experimentamos aquí? ¿Qué pasó con lo que experimentamos cuando nos pusimos a orar? ¿Qué pasó con lo que experimentamos cuando leímos la palabra de Dios? ¿Dónde quedó eso cuando afrontamos nuestra realidad? Muchas veces nuestra reacción es muy lejana a lo que recientemente hemos experimentado. Pero ¿qué pasó con la fe de estos discípulos? ¿Qué pasó con lo que habían experimentado recientemente? Quisiera señalar dos razones que considero a la luz del contexto de la palabra. Dos razones por qué estos discípulos reaccionaron de esta manera. La primera razón es la que mi esposa comentaba acerca de la creencia de los discípulos sobre los fantasmas. ¡Uy, un fantasma! Estos creían en fantasmas. Y mi esposa certeramente señalaba que esto no legitima la creencia en los fantasmas. No porque esté el hecho de los fantasmas en la Biblia, entonces los fantasmas existen. ¿Por qué? Sí, porque los discípulos. No. Aquí lo que el autor está señalando es la creencia de los discípulos, pero en ninguna otra parte de la Biblia respalda la creencia de los fantasmas. Lo que el escritor aquí registra es el pensamiento de la humanidad de los discípulos. Es decir, los discípulos traían en su mente lo que naturalmente habían aprendido de las naciones paganas con las que se habían relacionado. Y eso es lo que el Señor les decía, que no se contaminaran, y lo que quería el Señor del pueblo de Israel, que no se contaminaran con las creencias, con las prácticas de las naciones paganas, y por eso les prohibía a que se casaran con las personas paganas. Pero al final no habían hecho caso, y así que los judíos habían aprendido la práctica, la idolatría, las creencias de otras culturas. Y lo que reflejan aquí los discípulos es que a pesar de que están con Cristo, todavía llevan bagajes del mundo. Todavía llevan bagajes del pensamiento social, cultural del mundo. Hermanos, muchas veces nosotros vivimos vidas cristianas no fundamentadas en los principios, las verdades de la palabra, sino fundamentadas en nuestros propios pensamientos, en lo que traíamos cuando nosotros no éramos cristianos. Imagínense que muere alguien y a los 8 días, en lugar de hacer ¿cómo le llaman eso? Rezo de los 8 días o de los 9 días, hacemos un culto de acción de gracias a los 9 días. Imagínese usted. Y traemos ciertas prácticas nosotros, ciertas creencias. Me recuerdo que en una iglesia que visité, una hermana testificó acerca de su mascota, su perrito, que lo habían atropellado y había muerto, que lo había llorado, lo había ido a enterrar y había orado por su chuchito, y que lo que le daba paz es que sin duda él se había ido al cielo, y que desde el cielo ahora la estaba cuidando a ella. Seguía siendo su perro guardián, imagínese usted.
¿Será usted de las personas que creen que sus seres queridos todavía están viéndoles desde arriba, los está cuidando? Y usted empieza a orarles a ellos: por favor, ayúdame, dame fuerza. Cosas como estas nosotros traemos a la vida cristiana, hermanos, y fundamentamos nuestra fe sobre estas cosas. Por eso es que nosotros no logramos experimentar la vida de Cristo. Lo que señala la actitud de estos discípulos es el bagaje en sus mentes acerca de la vieja naturaleza, acerca de las antiguas costumbres, de los pensamientos de la cultura. Mis hermanos, el Señor nos manda que nosotros podamos aprender y conocer de Dios, porque este es el objetivo de la prédica de esta mañana, que intencionalmente nosotros busquemos conocer más de Dios, más de su palabra, más de los principios que gobiernan o deben gobernar nuestras vidas. Pero la segunda razón, he hablado de la primera razón, que tiene que ver con que el temor o el miedo se debió a sus pensamientos, los pensamientos que le gobernaban a ellos en ese momento, que tenía que ver con la cultura, con el pensamiento del mundo, pero no del Señor. La segunda razón es que ellos no conocían a Jesús en esa faceta. Es decir, ellos habían visto a Jesús hacer milagros, muchos milagros. Habían visto a Jesús sanar a los enfermos. Le habían visto incluso calmar la tempestad, porque en mismo Mateo, unos capítulos anteriores, Jesús calma la tempestad. Ellos le habían visto de esta manera, pero caminar sobre el mar no le habían visto todavía. Es como cuando nosotros decimos: pero esa virtud no te la conocía, esa cara tuya no te la conocía. Y hermanos, nunca le habían visto a Jesús a caminar sobre el mar. Y a esto, hermanos, a esto yo le llamo conocimiento. A esto yo le llamo conocer una nueva faceta del Señor. Hermanos, Dios tiene sus atributos que tienen que ver con su carácter. Y mientras nosotros conocemos más sus atributos, conocemos más de Dios. Hermanos, nos llevaría toda la vida y no nos alcanzaría la vida para conocer a Dios y conocer de Dios. De tal manera que nosotros cada día necesitamos conocer cada faceta de la personalidad de Dios, cada atributo del carácter de Dios. Los discípulos no conocían a Jesús en este aspecto, en el aspecto de caminar en lo sobrenatural sobre las aguas. Y hermanos, estoy seguro que la próxima vez que se les apareciera Jesús a los discípulos caminando sobre el mar, habrían dicho: ahí viene Jesús. Ahí viene nuestro maestro, porque ya le conocerían como el poderoso que aún camina sobre las aguas. No solo los que sana enfermos, no solo el que calma la tempestad, sino también el que domina el mar y camina sobre ella o sobre él. Hermanos, la confianza se basa sobre el conocimiento que tenemos de Dios. Cuando en medio de las amarguras, cuando en medio de las circunstancias difíciles o desagradables que nos pasan a nosotros, nuestra actitud es reclamarle a Dios. Nuestra actitud es quejarnos contra Dios. Yo diría: no conocemos a Dios. Si nuestra reacción en medio de situaciones difíciles, reclamar a Dios, es dudar de Dios, es porque no conocemos a Dios. Si dudamos de la fidelidad de Dios, es porque no le hemos visto en su grande fidelidad, porque no le hemos conocido, o por lo menos no le hemos reconocido en su grande fidelidad, porque Dios es fiel. Y cuando haya escasez, yo no dudaré de Dios, porque le conozco como un Dios fiel. Quien ha visto la fidelidad de Dios es porque le ha conocido y de allí saca su confianza. Quien ha visto la fidelidad de Dios no tendrá dudas de él, por supuesto.
Entonces, lo que necesitamos, mis hermanos, en nuestra vida en Cristo, para vivir la vida del Espíritu, para vivir la vida sobrenatural, es conocer a Dios. Conocer a Dios. Nuestra lejanía de Él es por nuestra falta de conocimiento. Muchas veces en nuestra vida carnal también se refleja nuestro poco conocimiento de Dios. Lo celoso que es Él de nosotros. La voluntad de Dios no la conocemos. Por eso es que nosotros vivimos una vida lejana de Dios y vivimos vidas carnales. Hermanos, esta es la pregunta que yo quiero hacerles esta mañana. ¿Qué es lo que gobierna nuestra mente? ¿Qué es lo que gobierna su mente, mi amado hermano? ¿Lo gobierna el conocimiento de Dios? ¿O lo gobierna el conocimiento que el mundo nos da? ¿En qué perspectiva usted mira a Dios? ¿Cuál es su pensamiento acerca de Dios cuando usted se acerca a Él? Cuando está en situaciones difíciles, ¿cuál es su conocimiento de Dios? Definitivamente, hermanos, nuestras mentes son sumamente importantes para la vida cristiana. Dice uno de los proverbios que el hombre, tal es su pensamiento, tal es él. En cierta manera, como dijo aquel filósofo, somos lo que pensamos. Y yo lo quiero enfocar desde la perspectiva práctica. Yo vivo como pienso, yo actúo como pienso, yo reacciono como pienso. Y lo crucial entonces es ¿qué es lo que gobierna nuestras mentes o quién gobierna nuestras mentes? Con razón, Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, si usted quiere conmigo, es un versículo muy, muy conocido. Pero si usted quiere buscarlo, está en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunas traducciones dicen: no vivan conforme a la filosofía de este mundo, porque el mundo tiene una manera de actuar por su manera de pensar. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo al mundo, es porque pensamos como el mundo. Porque pensamos como el mundo. Y por eso dice el apóstol Pablo que la transformación viene ¿de dónde, hermano? ¿De dónde viene la transformación? De una renovación de pensamiento, de una renovación del entendimiento. ¿Qué es la renovación, hermano? La renovación es sustituir uno viejo por algo nuevo. Esa es la renovación. Cuando usted renueva su sala es porque usted saca los sillones viejos y trae unos nuevos. Cuando usted renueva marido, no, eso no, ¿verdad? O sea, no, eso uno no puede renovar eso. Sí. La renovación es quitar aquello viejo, aquello que no sirve, que no nos conviene, y ponemos uno nuevo. Y lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra, por medio de Pablo, es: sustituyamos esos pensamientos carnales que teníamos. Ay, es que me las va a pagar, sí. O sea, cuando venga, eso no es pensamiento de Dios, sustitúyalo. Ay, es que hasta que pague todos los platos que rompió, eso no es pensamiento de Dios, eso es pensamiento del mundo. Así acciona el mundo porque así piensa el mundo, ¿sí? Ay, ¿qué es lo que me dice a mí el pensamiento de Dios? Perdona, ama, pasa por alto. Wow. Hay que renovar esos pensamientos.
El apóstol Pablo dice aquí en este pasaje que la transformación no se puede dar si no hay una renovación de entendimiento. Si sigo pensando como el mundo, ¿cómo voy a seguir viviendo, hermanos? Como el mundo. Necesito, hermanos, pensar como cristiano. Necesito pensar como una persona nacida de nuevo. Pero necesito pensar conforme a la palabra definitivamente. Porque la renovación del entendimiento viene la sustitución del pensamiento del mundo por el pensamiento de Cristo. Y el apóstol Pablo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no tenemos ya la mente del mundo, tenemos la mente de Cristo y debemos usar la mente de Cristo. ¿Y qué hay en la mente de Cristo, mis hermanos? En la mente de Cristo está su palabra. Por eso quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 14. Vayan conmigo, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 14. Me dicen un amén cuando ya lo tengan. Colosenses 1, versículo 3 al 14. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Partamos ahí, hermanos. Vuestra fe en Cristo. Si usted quiere subrayar ahí, subraye, porque lo que Pablo está diciendo aquí es que la diferencia entre estas personas de la iglesia de Colosas con la gente del mundo es la fe en Cristo. ¿Qué hace la diferencia entre la vida del mundo y la vida del cristiano? La fe en Cristo. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes, hermanos? La fe en Cristo. Partimos de ahí. No es la iglesia, no es la religión, no son las prácticas las que nos hacen diferentes, es nuestra fe, la nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo, ¿es cierto? Sigamos. Dice: vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Vea que la vida cristiana no es solamente para este mundo, mis amados hermanos. Muchos visualizamos la vida cristiana como una fuerza, como una oportunidad, como un beneficio para ser feliz en esta vida. Buscamos a Cristo, buscamos el Evangelio para que nuestro matrimonio cambie, para que nuestra situación económica cambie, para que nuestra vida pueda cambiar. Y está bien esto, hermanos, pero la vida cristiana va más allá de este mundo. La vida cristiana tiene que ver con la vida eterna. Y por eso es que Pablo dice aquí: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Y aquí hay otra señal tan importante. Por favor, subraya aquí: la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cómo había llegado la fe en Cristo a estas personas, hermanos? A través de la predicación de la palabra del Evangelio, que había producido en ellos la fe, había producido en ellos la esperanza. Pero ¿qué es lo que habían oído, hermanos? La palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros, hermano, qué es lo que va a transformar a nosotros nuestra mente? ¿Qué es lo que nos va a traer la vida de Cristo, mis hermanos? Nos va a enseñar la vida de Cristo. Es la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, por favor, no vayan detrás de predicaciones bonitas que les alimentan su ego, que les alimentan su comodidad en este mundo. Ustedes busquen el verdadero Evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con la esperanza de gloria, que tiene que ver con la fe de Cristo Jesús. Hoy día las iglesias ofrecen un evangelio que tiene que ver con prosperidad, pero no con transformación. Los pastores están más interesados en que se les llene sus templos de gente, alimentándolos con una esperanza humana de ser felices en este mundo, aunque sus vidas sigan siendo las mismas sin ser transformadas.
Pero oiga lo que hace la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué dice, hermanos? Lleva fruto y crece. Hermanos, esta palabra del Evangelio transforma y se ve. Hay fruto, algo que crece. Cuando alguien, hermanos, le entrega su vida a Cristo, comenzando que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Comencemos con el punto de partida, un parteaguas. Ya no es la misma persona. Él obtiene una nueva vida, una nueva naturaleza, pero esa vida va creciendo, mis amados hermanos. Esa vida no queda igual, porque ese nuevo cristiano va empezando a dar sus pasos, va empezando a dejar de mentir porque le quiere obedecer a la palabra, porque el Espíritu Santo de Dios le redarguye y ya no quiere mentir, ya no quiere fornicar, ya no quiere robar, ya no quiere engañar, ya no quiere hacer malas acciones. ¿Por qué? Porque ha entendido la verdad de la palabra y el Espíritu Santo le hace dar fruto por medio de esa palabra. Lleva fruto y crece. Por eso, cuando veo cristianos que no terminan de cambiar, a pesar que llevan 20, 30 años en la iglesia, yo me pregunto, ¿en verdad habrán nacido de nuevo? ¿O simplemente han llevado una religiosidad en su iglesia? Lleva fruto y crece. Estamos en el versículo 6 de Colosenses 1. También en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis, oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La transformación, hermanos, viene por la palabra y por conocer lo que Dios nos da a través de la palabra. No sé si le ha pasado a ustedes que estudiando la palabra y el Espíritu Santo les revela una palabra tan hermosa que cautiva sus corazones. Eldin nos daba un reto cuando predicaba en una de las noches de semana de ayuno y oración y decía: les animo para que cuando ustedes lean la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, no se levanten hasta que Dios no hable a través de esa palabra por un versículo o una frase. Qué lindo reto. No leer la palabra por leerla. Ay, tengo que leer la palabra, ya hice mi tarea del día en la palabra. No, que nuestra intención sea escuchar a Dios, que nuestra intención sea conocer a Dios a través de su palabra. Cuando usted se siente para estudiar la palabra, ore al Espíritu Santo y dígale: Espíritu Santo, háblame esta mañana a través de tu palabra, háblame esta noche a través de tu palabra. Quiero que me digas qué debo hacer, qué tengo que hacer. Háblame a través de tu palabra. Es por medio de su palabra que nosotros le conocemos. Pero oiga lo que dice, porque no solo conocemos a Dios. Versículo 7: y como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Me llamó la atención vuestro amor en el Espíritu, porque cuando hablamos del amor de Cristo, hermanos, a veces hablamos de ese sentimiento humano en donde pues nos cae bien la persona y le abrazamos, pero nos alejamos de aquella que no nos cae bien. Y peor si estamos dando los abrazos y vemos que por aquella esquina o por aquel lado está aquella persona que no nos cae bien, entonces nos quedamos aquí para no acercarnos allá. O sea, lo que estoy viendo aquí es que ese amor es en el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu quien produce ese amor en mí. Tal vez la persona no haga méritos para ganarme amor, pero es por el mismo Espíritu que yo puedo amar. Es este amor quien es capaz de amar incluso a los propios enemigos. Es este amor que va a ser capaz usted de amar hasta su suegra, imagínese usted.
Va a serle capaz de amarle a su esposo aunque no lo merezca, como aquel anuncio, ¿verdad? No se lo merece, ¿verdad? Aunque no se lo merezca. Pero es el Espíritu Santo de Dios quien produce ese amor. Hermano, si usted está queriendo cambiar a su esposa por 2 de a 25, no. El Señor se la puede cambiar, pero de corazón. Pero ¿sabe qué? Cambie usted primero. Porque siempre estamos esperando al que el cónyuge cambie, ¿verdad? Ay, que como él no cambia, y como ella no cambia. No, cambiemos nosotros primero. Nosotros somos los que... Yo no puedo manipular la voluntad de mi esposa, pero sí puedo la mía, mi voluntad. Yo sí puedo. Pero sigamos, versículo 9, hermano. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, hermano, ¿de qué, hermano? ¿Usted está conmigo? Llenos, ¿de qué dice, hermanos? Del conocimiento de ¿cuál? De su voluntad. Paremos ahí. Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Quién es que nos llena el conocimiento de su voluntad, hermanos? La palabra por medio de su Espíritu Santo. Usted lo ha visto conmigo. Hablamos acerca de la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio tiene que ver con la palabra de Dios al final. Pero vemos la obra del Espíritu Santo. Nuestras acciones deben venir motivadas por el Espíritu Santo, siendo obedientes a su palabra, por supuesto. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que él está orando por los colosenses para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Conoce usted la voluntad de Dios, hermano? Generalmente cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios estamos pensando de si me caso o no me caso, ¿verdad? Yo no sé, algunos hasta usan ese sistema de la margarita, ¿verdad? Si me quiere, no me quiero. Si me caso, no me caso. O si sigo tal carrera. O si cambio de carro, no. O sea, estamos ahí. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Hermano, pero la voluntad de Dios va más allá de lo que nosotros buscamos en cuanto a lo que nos conviene o no nos conviene. La voluntad de Dios no va incluso con respecto a nosotros, sino con respecto a Él. Lo que Él quiere, no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere al final. Y lo que Él quiere no son ciertas facetas de nuestra vida. Lo que Él quiere es toda nuestra vida sometida a su voluntad, de tal manera que como trabajador yo quiero agradar a Dios y hacer su voluntad. Como esposo yo quiero hacer la voluntad de Dios. Como padre yo quiero hacer la voluntad de Dios. Como empresario, como amigo, como compañero, yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque al final no se trata de mí, sino se trata de Él. Lo que Él quiere. ¿Cómo quieres que yo sea? El cristiano busca agradar a Dios en todas las facetas de su vida. Por eso decimos que el cristiano es como el loro, porque el loro por donde quiera es verde. Así que hay que conocer la voluntad de Dios. Pero luego dice el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo nosotros podemos entender la voluntad de Dios, hermano? Por medio de su Espíritu Santo. Y la pregunta que yo le hago ahora: ¿le dirige el Espíritu Santo de Dios a usted? ¿Le habla el Espíritu Santo de Dios? ¿Le redarguye el Espíritu Santo? Cuando usted está en desobediencia a Él y a su palabra, ¿le redarguye el Espíritu Santo? Como hija, ¿le redarguye cuando le desobedece a su padre? Como esposa, ¿le redarguye cuando no está actuando bien con su esposo? Como esposo, ¿le redarguye cuando usted no está tratando bien a su esposa? Porque es imposible agradar a Dios
si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Y qué bendición se siente cuando nosotros sabemos que hemos actuado conforme a la voluntad de Dios. Eso llena nuestros corazones. Eso bendice nuestras vidas. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Por qué nosotros necesitamos entender la voluntad de Dios, hermanos? ¿Por qué nosotros necesitamos conocer a Dios y conocer su voluntad? Para caminar como es digno del Señor. Dice aquí, agradándole en todo. ¿En cuánto, hermanos? ¿En cuánto le vamos a agradar? Hay hermanitos, hermanos que son buenos para agradar al Señor sirviéndole. ¿Sí? Vienen a servir, son los más puntuales, son los que cumplen con su responsabilidad. Pero como esposa, deja mucho que desear. Pero como esposo, deja mucho que desear. La palabra de Dios dice aquí que debemos agradarle en todo. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y luego dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí está, hermanos. ¿Qué estamos diciendo en esta prédica? Que tiene que ver con la confianza. La confianza tiene que ver con el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos crecer en la voluntad, conociendo la voluntad de Dios, pero en el conocimiento de Dios. Cuanto más conozcamos a Dios, más confiaremos en Él, más nuestra vida será transformada, más nuestra vida caminará conforme a su voluntad. Pero ¿dónde radica, mis hermanos, este cambio o esta transformación? En nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Hermano, es el tiempo que usted se dedique a conocer de Dios. Conózcale a través de su palabra. Conózcale a través de la búsqueda de su rostro en oración. Conózcale a través de la adoración. Conózcale a través del servicio hacia Él. Pero someta su vida al Señor. Busque conocerle cada día más y más. Y yo termino con la segunda cosa que dije que iba a señalar en el pasaje que expuso mi esposa la semana pasada. Regresando entonces a Mateo capítulo 14 y señalando el capítulo 32, ahí termino con la segunda cosa que quiero traer de nuevo a la mente de ustedes. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, es cuando Jesús, después del episodio de Pedro, sube a la barca y se calma la tempestad. Se calmó el viento, dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Los discípulos conocieron una nueva faceta del carácter de Cristo. Caminar sobre las aguas. Y en este conocimiento, ellos reafirmaron que Él era el Hijo de Dios. Le conocieron por su poder, por su obrar sobrenatural. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles que muchas veces atravesamos son oportunidades para conocer a Dios, oportunidades para conocerle en su poder, ponerle en su gracia, en su misericordia, para conocer su manifestación, para conocer su gloria y conocerle más, cada vez más. Pero que esto pueda fortalecer nuestra fe. En medio de esa escasez, ¿qué ha aprendido usted acerca de Dios? ¿Vio a Dios en medio de esa situación? En medio de esa pérdida que usted tuvo, en medio de esa pelea que de repente usted pasó,
En medio de esa situación que usted atravesó, donde de repente usted tuvo que derramar lágrimas, donde usted tuvo miedo, donde usted tuvo temor, donde en momentos de repente usted creía morir incluso. La pregunta es, ¿cómo conoció a Dios en medio de eso? Interesantemente, en el capítulo 42, Job, antes de ser sanado y ser restituido en todo, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job vio a Dios en medio de su prueba. En medio de la situación difícil, conoció el carácter de Dios, conoció más a Dios, conoció en otra faceta a Dios, lo conoció más íntima, más profundamente a Él, al punto de decir: yo, el nivel de conocimiento que yo tenía de ti es solamente de oídas, pero no te conocía como te conocí ahora, no te conocí tan claramente como te conozco ahora. Hermano, después de cada situación, en medio de cada situación, es una oportunidad para conocer a Dios, para derramar nuestros corazones delante de Dios, para someter nuestra vida a Dios, para confiar en Dios, para decirle: Dios, yo no puedo en medio de esta prueba, pero quiero ver tu gloria, quiero ver tu majestad, quiero ver tu poder, quiero ver tu gracia, misericordia. Someternos a Dios en medio de la situación y verle a Él y conocerle, que cuando salgamos de esta situación podamos conocer más a Dios. La confianza se basa sobre el conocimiento de Dios. Cuando dudamos es porque no conocemos a Dios. Si usted vio el pasaje, usted vio el reclamo de Jesús a Pedro, cuando le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo estoy seguro que la siguiente vez Pedro habría caminado sobre las aguas y no se hubiera hundido. ¿Por qué les digo? Porque cosas más sobrenaturales hizo Dios a través de Pedro. Dice que Pedro pasaba donde estaban los enfermos y solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hermanos, no creo en los superpoderes, no creo en los superespirituales, creo en el poder de Dios en la vida de los que le creen al Señor. Creen en el poder de Dios en la vida de los que conocen a Dios y confían en Él, y son capaces de esperar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ver la gloria de Dios. En lugar de quejarse en medio de su situación, en lugar de exclamar: fantasma, fantasma, usted dígale: Señor, quiero ver tu gloria en medio de esta situación. Por favor, póngase de pie. Esta vez no voy a pedir que pasen al frente, pero si usted quisiera venir aquí al altar, usted puede hacerlo. Pero quiero orar rápidamente por ustedes. Levánteme su mano ahí si alguien tiene una necesidad. Si usted tiene una necesidad de su corazón, su familia, su matrimonio, por favor levante su mano. Yo quiero orar por usted. Si usted quiere venir al altar, venga. Por supuesto que queremos orar por usted. ¿Alguien más quiere venir al altar? ¿Alguien más quiere venir? Venga. Venga y humillémonos delante del Señor. ¿Quién más quiere venir al altar? Venga.